Buenos días. Bueno, antes de nada, quiero transmitir nuestra empatía, ¿no?, con Joaquín. Su madre murió en estos días. Ayer fue, que ya pues volvió a la tierra, lo que le pertenece a la tierra. Por allá estuvieron unos cuantos, entre ellos Harvey y no sé quién más, fueron algunos a acompañarle a Joaquín. Pues, por nuestra parte, nuestro dolor también se identifica con el tuyo y queremos solidarizarnos con lo que ha ocurrido. Bueno, ya estamos un poco igual, porque también mis padres, los dos, ya están en la presencia del Señor, ¿no? Pero son las cosas que pasan. Hoy quiero traer a memoria algo que ya he compartido. Es algo que el Señor contó en unas circunstancias un poco especiales, porque Él estaba respondiendo unas preguntas que le habían hecho. Hay 3 preguntas que le hicieron sus discípulos ya poquito antes de pasar por la muerte. Y le dijeron: Señor, ¿cuándo van a ser estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Fíjate que no dice señales, sino dice señal en singular. Y del fin del mundo. Él, alejándose un poco, les muestra toda la ciudad de Jerusalén, que pronto iremos a ver. Me señalo ahí porque ahí tenemos una fotografía de Jerusalén, además tomada desde el punto donde va a entrar el Señor, porque esa es la puerta dorada, puerta que está cerrada por designio de Dios, porque por ella solo va a entrar el Mesías. Y le dijo: ¿veis todas estas construcciones tan magníficas y tan fabulosas que atraen la atención de todo el mundo? Dice: pues no quedará piedra sobre piedra. Y es justamente lo que vamos a visitar, las ruinas, porque allí no quedó piedra sobre piedra. Y les empieza a contestar. Les empieza a hablar de las cosas que sucederían antes del fin. Pero recuerda, ellos estaban inquietos por saber cuál era el fin. Primero, las cosas que les dijo pasaron en el año 70. En el año 70 los romanos arrasaron literalmente Jerusalén. Y luego ellos estaban muy interesados en saber la señal que habrá de tu venida, y todavía no se había marchado, y del fin del mundo. A todo el mundo, a todas las personas les inquieta de una u otra manera esa situación, ¿verdad? Quisiéramos saber qué es lo que va a pasar. La gente va incluso a brujas, brujos, adivinos, echadores de cartas, leedores de tabaco y de café y de tantas cosas, porque quiere saber lo que va a pasar. Bueno, se ahorrarían tiempo y dinero y carga de demonios si leyeran la Biblia, porque el Señor sí nos dice lo que va a pasar. Lo dice con el suficiente detalle como para que nosotros estemos atentos, porque una de las características es que tenemos que estar velando y orando. No voy a leer todas esas características, solamente quiero enmarcar, darle una forma a lo que hoy vamos a ver. Bueno, en medio de estas respuestas, de repente, llegando al final del capítulo 24, el Señor habla del servicio, de la importancia y el valor de servir.
Y pregunta, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, quien puso su Señor sobre toda su casa para que dé alimento a tiempo? Y el versículo 46 dice, dichoso aquel siervo a quien su Señor encuentre obrando así cuando Él venga. Os aseguro que le encomendará todos sus bienes. Es una advertencia porque está hablando a sus discípulos de su segunda venida. En aquel momento no estaba hablando con sus discípulos de un acontecimiento entre medias que le revela con detalle y precisión al apóstol Pablo, sino que está hablando de su segunda venida. Es exactamente lo que le habían preguntado. Cuando Él regrese de nuevo al Israel físico, a la tierra que Él prometió y desde la cual sabemos que va a reinar como rey de verdad sobre toda la tierra, sobre todas las naciones durante 1000 años, el equivalente a un día. En las cuentas que Dios nos ha dejado para que nosotros manejemos. A continuación, les cuenta una parábola. Sabéis que al Señor le gustaba mucho el tema de las parábolas, pero porque esas parábolas estaban llenas de enseñanza. La parábola de las 10 vírgenes. Ahí es donde hoy me voy a detener. Pero antes, haciendo este repaso general, luego de que termina de hablarles de esas 10 vírgenes que representan evidentemente a su iglesia, la fiel y la infiel, habla de la parábola de los talentos. O sea, vuelve a destacar la importancia de ser un buen siervo y además de usar muy bien los talentos. Y además dice con claridad qué es lo que va a hacer. Al final de los tiempos, el que ha sabido manejar bien todo lo que Dios le dio, todo lo que Dios nos ha entregado, dice que le será añadido lo que los insensatos, los imprudentes, que se mencionan en la parábola de las 10 vírgenes, se les va a quitar, dice el versículo 28 del Mateo 25, quitarle pues el talento y dádselo al que tiene 10. ¿Por qué? Porque Dios es celoso con la administración. Él quiere que nosotros cuidemos lo que nos ha entregado. Y nos ha entregado dones, talentos. Y después, a partir del versículo 31, habla del juicio que van a tener las naciones. Evidentemente las naciones están compuestas por personas, pero las naciones tienen su juicio aparte. Y ya sabéis, inmediatamente comienza la persecución a muerte y la muerte que tuvo Jesús, como acabamos de cantar, por nosotros, por los otros. Y quiero volver a recordar, porque yo he traído ya este tema, ¿por qué el Señor habla la parábola de las 10 vírgenes? Hay mucha enseñanza contenida en esa parábola. Muchísima. Si os parece, vamos a leerla. Primero, entre los versículos 1 y 13, dice así el Señor: entonces el reino de los cielos, escúchalo bien, el reino de los cielos será semejante. Quiere decir que lo que nos va a contar ahora es una semejanza, es una enseñanza. Dice, para que lo podamos comprender en nuestra mente. Ahora, nosotros tenemos un problema añadido. Resulta que esta parábola necesita una interpretación mayor, porque cuando el Señor les está hablando de 10 vírgenes y de 10 bodas, su
sus primeros seguidores, creyentes, discípulos, que eran todos judíos, entendían muy bien de qué les estaba hablando. Nosotros no. Nosotros no sabemos de qué estaba hablando. Por eso es necesario analizarla bajo el punto de vista de las circunstancias en las cuales el Señor habló. ¿A quién le habló? ¿Cuál era el propósito de esa enseñanza que sabía muy bien que ellos iban a entender? Y si nosotros no hubiéramos sido tan torpes de rechazar por sistema todo lo que viene del pueblo judío, pues también lo entenderíamos. Pero hemos cometido tantas y tantas imprudencias e insensateces que ahora necesita una mayor explicación. Bueno, es una semejanza de lo que va a ocurrir y nos cuenta y nos va a contar el Señor con estas 10 vírgenes con el reino de los cielos. No lo olvides. Y dice que esas 10 vírgenes tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Salieron a recibir al novio. Cuando estas muchachas, recuerda, estoy leyendo la versión del 2020, por eso hay palabras que van a variar. Bien, cuando estas muchachas que tomaron sus lámparas, dice, 5 de esas muchachas eran previsoras y 5 descuidadas. Las descuidadas tomaron sus lámparas, pero no llevaron consigo aceite. Mas las previsoras tomaron aceite en sus lámparas en sus alcuzas, o sea, en un recipiente, juntamente con sus lámparas. Ahí vemos la primera diferencia que luego vamos a matizar. El versículo 5 es la realidad. Como el novio tardaba y el novio ha tardado, cabeceaban todas y se durmieron todas. Todas. A la medianoche se oyó un clamor. A la medianoche es el punto más oscuro. Es una de las señales que podemos entender o interpretar como que el Señor está a punto de venir por su iglesia. Porque la medianoche de la humanidad la estamos viviendo en primera persona a todo color. Una decadencia como nunca la ha habido. Unos planes perversos para quitar de en medio a Dios por completo, que nunca se va a lograr, pero nosotros estamos viviendo como novia de Cristo en ese momento. Bueno, en ese momento, a la medianoche, dice, se oyó un clamor. Aquí viene el novio, salid a recibirle. Porque era lo que estaban haciendo. Al oír la voz, la novia, sabes que esto lo hemos incorporado ya en nuestras bodas. Sobre la lámpara, algunos se enteran y otros no. Pero bueno, ya os explicaré qué es la lámpara, para qué servía la lámpara. Pero tenían que tomar la lámpara y sabes que había que tener aceite, porque esa lámpara funcionaba con aceite. Y ya sabéis muy bien lo que es el aceite. Pero de todas maneras lo recordaremos. Pero había que salir a recibirle a mitad de camino. Bien. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. O sea, quiere decir que toda la iglesia se va a enterar. Pero, las descuidadas dijeron a las previsoras, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Las previsoras respondieron, para que no nos falte ni a nosotras ni a vosotras, mejor será que vayáis a la tienda a comprároslo.
Pero mientras ellas fueron a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Escúchalo bien. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió diciendo: os aseguro que no os conozco. Y nos da la recomendación, versículo 13: velad. Esta es una palabra para hoy. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y como vemos, 5 se quedaron fuera. 5 se quedaron fuera. Lo primero que quiero señalar es que esto es una alegoría del arrebatamiento. El matrimonio hebreo, el matrimonio bíblico, es una simbología, es una analogía del arrebatamiento. Porque cuando tú analizas la escena, de acuerdo a la revelación de Pablo, ves que coinciden, encajan a la perfección. En la última parte, cuando el Señor dice: no os conozco, no era nuevo porque ya lo había dicho antes. ¿Recuerdas en el capítulo 7 del mismo Evangelio de Mateo? El Señor pronuncia esas palabras en el versículo 21, Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso ahí vemos la primera voz de alarma para la novia, para la iglesia que somos nosotros, su iglesia. ¿Estamos haciendo la voluntad del Padre? Eso lo tenemos que escudriñar y examinar. Acabamos de terminar esta semana que hemos estado con los líderes y presuntos líderes. Y hemos hablado de muchos temas, de lo divino y de lo humano. Hasta el último tema fue de sexualidad. Bueno, no, el último fue de servicio. Que al fin y al cabo, alguien que quiere ser líder, pues tiene que ser siervo. Porque el más grande en el reino de los cielos es el que sirve. Obediencia. Y tenemos muy claro que el parámetro, la medida que Dios establecerá es hacer la voluntad de Dios. Porque sigue diciendo: muchos, no unos poquitos, no algún despistado por ahí, alguna congregación que no se entera, sino que dice que la inmensa mayoría, y muchos en este caso, ¿a qué se refiere? Al 50%. 5 y 5. Porque el 50% es mucho. Muchos. Me dirán en aquel día: Señor, Señor, pero ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Cuánta profecía, cuántas babosadas salen hoy de la boca de falsos profetas que engañan con tanta facilidad a las almas incautas? ¿No profetizamos en tu nombre? Y algo todavía mucho más serio: y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Cómo les gusta hoy echar fuera demonios? Y hay que echarlos, ¿cómo no? Pero no puede ser un ministerio exclusivo. Cuando digo exclusivo es que es excluyente de todas las demás cosas. Cuando alguien se dedica solo a eso, estás excluyendo muchas cosas que hay que hacer.
porque lo que hay que hacer, recuerda, es la voluntad, dice el Señor de mi Padre. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es una pregunta que están haciendo ellos, ¿no? Pero entonces, dice el Señor, les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabes? El concepto de hacer bien y hacer mal en el judaísmo está estrecha íntimamente y es imposible separarlo de hacer la voluntad de Dios. Hacer bien las cosas es hacer la voluntad de Dios. Hacer mal las cosas es no hacer la voluntad de Dios. No está hablando de gente mala, cruel y criminal, que la hay, y mucha, sino simplemente, por eso, aparentes buenas personas, a una iglesia. Porque recuerda, las vírgenes son iglesias, pero 5 son imprudentes. 5 están haciendo algo mal y mira, ya tenemos otra pista más. Los que tanto les gusta echar fuera demonios, los que creen que la gloria de Dios solo se va a manifestar en milagros, cuando dice que la salvación es por el oír, y el oír con fe, pero el oír la palabra de Dios. Y luego pregunta Pablo, ¿cómo van a oír si no son enviados? Y precisamente lo que hemos estado destacando en esta semana con los líderes es la necesidad de ir. Y la prueba más bonita, y ya veréis fotos y por ahí en internet, fue todos ir a Talavera de la Reina, es una ciudad ya medio importante, y desparramarse por aquel parque y ver cómo se compartía desde los jóvenes hasta los más veteranos el Evangelio. Porque la palabra de conversión, la palabra de Dios es la que convierte, no convierte en los milagros. ¿Cuántos milagros vieron los que seguían a Jesús? ¿Cuántos? ¿No vieron cómo unos pocos panes se convirtieron en alimento para miles y miles? ¿No vieron cómo los paralíticos se levantaban? ¿No vieron cómo aún un muerto resucitó para morirse otra vez? Pero nada de eso les impresionó. Aquí tenéis la imagen de Talavera. Compartiendo. El resultado lo vamos a ver en el cielo, si el Señor nos lo permite, pero la verdad, ¿ves? Por todos los rincones, por todas partes, ahí estábamos. Y la gente escuchaba. Cosa que ya es un mérito por sí solo. Esta señora dice, ella misma manifestó que era bruja. Pero menudas 2 le tocó. ¿Qué? ¿Este hablaba inglés? Ah, era inglés. Pues no lo parece. Ahora es británico cualquier cosa. No, en serio, no parece. Yo creí que era de ahí del pueblo. Yo sí vi la conversación con él. Bueno, el caso es que es la palabra, es lo que el Señor manda, ir haciendo discípulos. Claro que van los milagros acompañando, hay señales que van acompañando, pero hay el 50% de la iglesia de hoy está obsesionada con las grandes señales, con los prodigios. Bueno, ponen unas tiendas de campaña adicionales para venir a sacar demonios y demonios. Hay que sacar demonios, pero ¿serán todo demonios? ¿No tendrás tú algo que ver también en tu conducta, en tu educación? Porque a veces los demonios, sí, están ahí, pero no son todos. Y exactamente eso que ahora les gusta llamar el ministerio de poder, el nuevo mover del Espíritu Santo. Caramba, Jesús es lo que dice, no entrarán en el reino de los cielos. Hay que examinar las cosas con cabeza y con el Espíritu. Con cabeza y con el Espíritu. Pero al que hace la voluntad del Padre. Y si Jesús vino para salvar, sanaba también. Pero Jesús mismo dice, mira, tú puedes entrar en el reino de los cielos sin un ojo, sin una mano, sin un brazo, sin una pierna.
Puedes entrar perfectamente, no va a pasar nada. Puedes entrar enfermo de todas las enfermedades del mundo, pero entrar. Por tanto, no es lo exterior lo que debe impactar, pero justamente es un arma que Satanás ha usado para meterla en la iglesia y dentro de algo que forma parte del ministerio de la iglesia, engrandecerlo de tal manera que no se está tomando en cuenta lo más importante, que es la salvación. La gente hoy no recibe a Cristo como su Señor y Salvador. La gente hoy va a impactarse, a impresionarse por cosas, pero no entregan su vida a Cristo. Y esto lo hemos visto y lo estamos viendo y lo hemos comprobado incluso ahora en estos días y lo seguiremos viendo porque es la realidad. Porque el Evangelio, la verdadera buena noticia, apenas se predica. Se está más interesado en eso. Grandes señales que, repito, hay que hacerlas, pero no es lo que va a convertir a la gente. La gente no se convirtió por ver las señales de primera mano hechas por Jesús mismo, no se convirtieron. Y la prueba más evidente es que esa misma gente, esas mismas personas que incluso 4 días antes de matar a Jesús, 4 días literales, gritaban: Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquella entrada triunfal, montado sobre un asno, y echaban sus talit al suelo y todo. 4 días después, esas mismas personas gritaban: crucifícalo. ¿Ves la paradoja? Por tanto, no es los milagros lo que va a convertir el corazón de la gente. Es una palabra ungida. Y la palabra es ungida cuando es exacta a lo que Dios dice. No tenemos que inventar, tenemos que acoplarnos a lo que el Señor dice. Hoy, claro, ya no se predica de la segunda venida. Claro, vosotros sí, porque me oís a mí cada año con el mensaje, pero tú te puedes ir a otras congregaciones y ni media palabra de la segunda venida y aún menos del arrebatamiento. Es más, para muchos es una herejía el arrebatamiento, pero sin embargo está en la Biblia. Nosotros lo predicamos hasta la saciedad y no me puedo cansar, porque me canso. Yo le digo: Señor, cada año estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo lo que tú dices. Es más, y algunos yo creo que se lo toman ya y dicen: otra vez con eso. Cuidado, porque el Señor me dijo: no importa. Si a mí me rechazaron, ¿qué esperas tú? Y seguiré predicando de su segunda venida y seguiré predicando del arrebatamiento. Las prudentes llevaban sus lámparas, pero llevaban aceite de reserva. No solamente lo que ardía en el momento. Esto a mí me indica que claro que hay muchas congregaciones, como reuniones similares a esta, que han comenzado bien. Es que yo estoy convencido de que todas las iglesias, vamos a llamarle así como congregaciones, han empezado bien. Pero algo les ha fallado, y lo que les ha fallado es la reserva. Y la reserva de aceite. El tiempo se ha prolongado porque, vamos, más clarito el Señor no lo pudo decir: voy a tardar. El versículo 5 lo dice: como el novio tardaba. Está diciéndonos a nosotros: voy a tardar. Ellos no lo entendieron. ¿Y sabes por qué sé que no lo entendieron? Porque aún el propio Pablo, cuando habla del arrebatamiento, habla en presente.
Luego dice, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y dice nosotros, está convencido. Y todos los discípulos, como lo estuvieron viendo, y cuando el Señor se iba, aquellos dos ángeles le dijeron, ¿veis? Así como se ha ido, volverá. Y toda la iglesia primitiva del primer momento estaba convencida de que el Señor volvía, pero ya. Claro, empezaron a pasar los años y después los siglos. Y aquí llevamos 21 siglos esperándolo. Es normal que se cabecee y se duerma uno, ¿no? Y exactamente, porque en esta parábola el Señor está contando la historia de lo que iba a pasar. Y así, tal cual, ha ocurrido. ¿Qué es la lámpara? Bíblicamente hablando, ¿qué es la lámpara? Pues, si dejamos que la Biblia hable por sí misma, tenemos que ir al Salmo 119, 105. Y dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Más claro, dice, y lumbrera a mi camino. O sea, cuando está hablando de la lámpara, de las vírgenes que llevaban una lámpara, es la palabra. Y vemos que todas las tienen. Tienen su lámpara. Tienen la palabra. Pero el aceite, que es el Espíritu Santo, es la carencia. Y, repito, yo creo que todas las congregaciones comenzaron bien. Entonces comenzaron bien, tenían aceite en la lámpara, pero se consumió. Las prudentes, cuando se consumió también para ellas, tomaban su reserva, su alcuza, volvían a echar aceite y la lámpara siguió brillando. O sea, es la palabra que siguió brillando. Por eso hoy podemos ver unas interpretaciones de la palabra, de la misma palabra que tenemos nosotros delante. Hay gente que entiende unas cosas tan extrañas porque no hay luz, no hay aceite. No hay aceite. Porque la palabra sin el Espíritu es letra muerta. La palabra sin el Espíritu no sirve para nada. La palabra sin el Espíritu no se puede entender. Y hoy se ha cambiado el Espíritu. Quiere decir que el Espíritu de Dios no está, porque se ha cambiado por espíritus de demonios, espíritus de Kundalini, espíritus que hacen que la gente se caiga y se revuelque y grite, no de gozo ante la presencia de su Creador, no, sino grite porque hay que gritar, porque dicen que eso es la nueva unción del Espíritu Santo. Pero ¿qué Espíritu Santo hay ahí si eso nunca ocurrió en la vida del Señor? Nunca ocurrió en la vida de los apóstoles. Nunca se nombra en los primeros creyentes que al recibir el Espíritu Santo pasaran esas cosas. Hay el quien llega a decir que más que recibir lenguas, cuando recibes el don del Espíritu Santo, más bien cuando llega el Espíritu Santo controla la tuya, que la convertimos en lengua de víbora. Por supuesto que una señal evidente de la presencia del Espíritu Santo es hablar nuevas lenguas, según el Espíritu te da que hables, por supuesto. Pero como Satanás todo lo tergiversa, lo manipula, lo cambia a veces radicalmente o a veces un matiz. Un matiz. Porque recuerda que es silenciosamente, engañosamente, que él ha ido metiendo herejía tras herejía. Por tanto, el equilibrio entre la palabra, que es la lámpara, y el Espíritu, que es el que hace brillar, alumbrar la palabra y alumbrar nuestro camino, tiene que ser perfecto.
Llegado a este punto siempre me viene a la mente la misma historia porque nos impresionó a todos los que empezamos hace muchos años. Cuando de repente a un ministerio joven, nosotros no éramos los pastores, al ministerio joven que todavía se reunía en un piso, en un apartamento, llegaron dos personajes que venían de una iglesia ubicada en Sudáfrica, una iglesia multitudinaria, una iglesia de este mover, de muchos milagros, de muchas echadas fuera de demonios y de muchas cosas de este tipo. Y claro, nos impresionaba su supuesta espiritualidad. Tanto que, bueno, el tiempo, ya sabéis que pone las cosas en su lugar y a las personas. No voy a hablar de lo que pasó, pero 50% también. Uno creo que sigue y el otro ni se sabe. Ni se sabe. Bien, pero el caso es que pasado el tiempo, en aquella época, nuestro pastor era Luis Bernardo Castaño. Y una vez que me entregó a mí el él empezó a viajar, visitando los lugares que ya estaban funcionando y con la perspectiva profética o interesándose en abrir misiones, pero por curiosidad llegó a Sudáfrica y fue a ver esa iglesia multitudinaria de un mover que, ya te digo, nosotros nos sentíamos acomplejados porque nosotros no hacíamos nada de lo que hacían aquellos dos chicos. ¿Y sabe lo que encontró? Una cadena en la puerta. Estaba cerrada. Y nosotros aquí estamos. Y creciendo. Creo que el error clarísimo fue ese. Había un espíritu, pero que a lo mejor comenzó siendo el Espíritu de Dios. Y digo a lo mejor porque no lo sé, yo no estaba allí. El final no. Eran espíritus de demonios. Por eso dice el Señor, discierne muy bien los espíritus si son de Dios. Eso te está diciendo que hay espíritus que no son de Dios y espíritus que están en las iglesias. Y se han metido en las iglesias. En esa evidentemente se metió. Porque si hubiera sido de Dios, no solamente no hubieran echado una cadena a la puerta porque estaba cerrada y destruida, sino que hubieran seguido creciendo y creciendo y creciendo. Pero no fue así. ¿Por qué? Y esto yo lo entendí al poquito tiempo de aquello. Dije, tiene que haber un equilibrio entre la palabra y el espíritu, aún siendo el de Dios, aún siendo el de Dios, tiene que haber un equilibrio entre la palabra y el espíritu. Cuando solo es palabra, pues las iglesias duran más, eso sí te lo digo. Pero, claro, los vemos, hay denominaciones que están como que muertas. Pero como tienen palabra, bueno, ahí están, tienen su lamparita. Pero, ojo, porque esa lamparita funciona con aceite. Solo funciona con aceite. Tiene que haber espíritu. Tiene que haberlo. Necesariamente. Ese equilibrio es el que mantendrá, sabiendo que el Señor tarda, porque nos lo anunció y ya lo estamos viendo, tarda, nos mantendrá hasta el final. Quiere decir que la verdadera presencia del Espíritu Santo, la verdadera manifestación, para saber que está el Espíritu Santo, lo vas a saber por sus frutos y por sus dones. Por sus frutos, dice, los conoceréis. Y por sus dones. Esos regalos preciosos que el Señor da a cada persona, a cada uno que cree, le es dado un don.
Cuando es solo palabra y no hay espíritu, no alumbra. No alumbra. Ahora ya entrando en la historia práctica, después de casi 2000 años o más, todas las 10 vírgenes han estado encendidas. Y fíjate, nos ha tocado, especialmente me tocó a mí, ver el final del, vamos a llamar, apagamiento. Porque mucho se habla de avivamiento, pero yo creo que lo que ha ocurrido es un apagamiento. Y te cuento historia. Hubo una época entre los años 40, 1940, 1980 y una parte de los 90, de los años 90, donde la predicación era, estos eran los temas: segunda venida, arrepentimiento, santidad. Este era el mensaje. Y tenemos un hombre como Gigi Ávila, que habréis oído hablar de él. Un hombre que solo hablaba de esto. Hablaba de la segunda venida con un entusiasmo. Hablaba de santidad, hablaba de entrega, hablaba de cambio de una manera constante, permanente. Y como él había muchísimos. Pero todo cambió ya a comienzos de los años 90. Y el resultado que produjo aquella predicación de santidad, de arrepentimiento, de la segunda venida, ¿sabes cuál fue? La mayor expansión del Evangelio por toda América Latina. Antes de esos años había presencia cristiana evangélica, pero es que a partir de esos años, y bueno, Dios que sabe todas las cosas, a mí me llevó justo en el momento preciso, antes de que se les apagara el aceite. Porque yo recibí a Cristo en 1982. Quiere decir que yo viví, esto lo estaba viendo yo a mi alrededor, me entusiasmaba, me motivaba, me ilusionaba. Pero claro, la música cambió a principios de los 90, ya un poco a finales de los 80, pero a principios de los 90 y ya a finales de los 90, ni rastro de santidad, ni rastro de arrepentimiento, ni rastro de segunda venida. Y ni rastro de crecimiento de la iglesia. De la iglesia, de grupos, claro, pero de la iglesia, que busca la santidad, que busca la gloria de Dios, se acabó. Y esto lo he presenciado yo. He tenido, no sé si es el privilegio, al menos la oportunidad de ver cómo esto ha pasado delante de mí. Y hoy, en el siglo XXI, un desastre. Un desastre, pero además es cuando se ha dormido la iglesia totalmente. Pero recuerda, la iglesia se ha dormido porque ya no hace la voluntad de Dios. ¿Qué hace? Gritos, alharacas, milagros, ¿sí? Echan fuera demonios, hablan de todo menos de estas cosas, que es justamente lo que el Señor nos mandó a hablar. Cuando Él envía a sus discípulos, ¿qué le dice? Vosotros tenéis que decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Pero no se habla de arrepentimiento. Es que yo conozco, lo he oído con mis propios oídos, pastores, grandes pastores, según ellos, que diciendo que no se puede inquietar, que no se puede molestar a la gente diciéndole, bueno, que son pecadores, que se van a ir al infierno. No. Uy, ya bastantes problemas tienen ellos, pobrecitos. Lo he oído con mis propios oídos. Esta frase. Claro, tiene la iglesia llena. ¿Cómo no? Recuerda que se amontonarán según sus propias concupiscencias. Tú dile a una persona que es salva sin hacer nada.
Dile a una persona que es salva sin que tenga que arrepentirse ni reconocer la obra de Cristo. Hombre, se va para allá. ¡Qué facilísimo! Seguimos en el mundo haciéndolo todo lo que haga falta. Y yo voy a la iglesia y el pastor me dice, no, tú vas a ser salvo. Pobrecito, yo no te voy a hablar de pecado, de tus pecados, que te pueden llevar al infierno o dejarte en el infierno, porque allí es donde aparecemos siempre. Y se llena. Pero ese no es el mensaje del Evangelio. Eso no es lo que el Señor dijo que dijéramos. Ni muchísimo menos, ¿verdad que no? Porque ahí es cuando definitivamente en este siglo es cuando la iglesia se durmió. Literal y definitivamente se durmió. El Señor dice que cuando están de noche en la casa, el padre con su familia, durmiendo, es cuando llegan los ladrones, ¿verdad? Por eso cuando habla de esa parábola, está haciendo una referencia también a esto. Los ladrones llegan cuando la gente está dormida. Un ladrón muy atrevido tiene que ser para que llegue a plena luz del día, porque puede encontrarse con serias dificultades. Los ladrones siempre roban mientras uno duerme. Y otra cosa, cuando uno duerme, sueña. Y en los sueños, Satanás interviene. En los sueños, él pone cosas. ¿No te has levantado muchas veces? Yo me ha pasado varias veces que me levanto fatigado de un sueño. ¿Te ha pasado? Bueno, si estuviera despierto no me pasaba eso, pero como estaba dormido, ahí es donde empezaron las ensoñaciones. También hay sueños proféticos, por supuesto. Pero Satanás y sus huestes lo usan para meter ensoñaciones. Y la iglesia empezó a aprender a soñar despierta también. ¿Pero con qué soñaban? Pues con cosas inciertas, falsas, que nunca van a ocurrir en la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor. Como todos estos apóstoles, profetas y maestros falsos que se han metido. Pero como dice la Biblia, encubiertamente. Una frase que se inventaron que les ha venido muy bien es: siembra para que tus sueños se realicen. Ojo, la siembra es de la Biblia y nosotros predicamos la siembra y la ofrenda, porque recuerda, hablé de finanzas y si entendiste un poquito, el diezmo abre los cielos. Dice: traed todos los diezmos y las ofrendas al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en eso, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero la siembra abre la tierra, abre tu trabajo, abre posibilidades de que seas otra vez partícipe de lo que el Señor nos dio allá en el origen. Y el Señor nos dio en el origen toda la tierra. Pero se perdió, la perdimos. En aquella partida que jugaron Adán y Eva con Satanás, perdimos. Pero se ha usado, y esto está claro, la palabra siembra. No como una semilla de fe, sino siembra, trae dinero, pase lo que pase, tienes que traer dinero, coches, propiedades, lo que sea, tráelo. Para el falso apóstol. Y, por cierto, son los únicos que se enriquecen. Y venden hasta la salvación. Esto lo he oído de una señora. Y digo señora porque no creo que sea cristiana. También mis oídos lo han escuchado.
por $50.000, dice, te meto en el cielo. ¡Ostras! Está grabado, ¿eh? Es una cosa mal dada. Los entendedores habrán comprendido. Mal dada, mal... Está grabado. Por $50.000, para mí, claro, te meto. Ella metía a la gente en el reino de los cielos. Y la iglesia así. Así. Llena. Oh, increíble. Estamos siendo protagonistas de algo increíble. Pero lo importante es que lo veas desde el punto de vista que tienes que verlo, no ahí metido. Ojo a eso. Porque venden la salvación y esto es literal. Bueno, ahora quiero entrar en alguna parte un poquito más técnica. Porque Jesús pone el ejemplo de las bodas porque lo iban a entender ellos y por tanto tenemos que entenderlo nosotros. Bueno, y son unos matices, unas características. Primero, cuando Jesús habla de bodas, está hablando de una boda que dura 7 días. Una semana, una shavua, completitos. Y además, no era para familiares y amigos, era para toda la comunidad. Quiere decir que no es como nosotros hoy, que se casa alguien e invita familiares y amigos. No, no. Era toda la comunidad, todo el pueblo. Era invitado y tenían que comer durante 7 días y darle alojamiento, bueno, lo que tendrían casa por allí, pero comer y comer y comer de la mañana a la noche 7 días. ¿Tú sabes el costo que tiene eso? ¿Te imaginas lo que costaba una boda? Bueno, por tanto, en aquel tiempo, porque tenemos que examinarlo en el momento preciso en que habla Jesús, en aquel tiempo, en aquel momento, ante la dificultad que era para muchas familias sin medios, sin tanto, porque no todos los judíos son ricos. Bueno, los rabinos, idea de ellos, pero fíjate que esa idea de ellos también estaba inspirada desde el cielo. Decidieron, bueno, tú te quieres casar, bueno, vale, una. Y venía otra parejita, también te quieres casar, 2. Y así dice, bueno, vamos a esperar y cuando tengamos 10, entonces hacemos la ceremonia. Cada uno aporta, hacemos una división. Bueno, ¿qué hacen falta? 2 terneras, pues, a ver, cada uno pague una parte. ¿Cuántos corderos? ¿Cuánto tal? Y lo dividían entre 10, lo cual, pues ya podéis entender que facilitaba los costes elevados de mantener a toda la comunidad, a todo el pueblo, una semana. Y comiendo, y comiendo, y bebiendo. Que cuando Jesús inaugura su ministerio fue en una boda. O sea que se tiró una semana allí. Bueno, entonces, ¿por qué 10? ¿Por qué 10? Porque el 10, numéricamente hablando en la Biblia, es una congregación. En aquel tiempo. Y todavía, cuando vayamos a Israel, ahora vas a entender, los que vayamos a Israel, por cierto, ¿cuántos vamos a Israel? Levanta la mano. ¿Y queda alguien aquí? Bueno, entenderás que cuando están por allí, que se te acercan a decirte algo, están buscando ese quórum necesario de 10. Porque hasta que en su grupito de oración no hay 10 personas, que es una congregación, una iglesia, no pueden empezar a orar. Entonces están buscando y por eso buscan que te unas para contar 10. Es lo único que les interesa, no sé si eres espiritual, de dónde vienes, no, 10. Claro, la ventaja, y ya sabéis que el Señor
En la reforma que hizo rebajó las expectativas. ¿Y ahora qué? Ahora es donde hay 2. Ya hay congregación. Porque dice, donde haya 2. ¿Y por qué dice el Señor 2? Porque le estaba hablando a judíos. Claro, ¿cuál era la sorpresa para el judío? Pero si son 10. Y el Señor dice, no, con 2 me es suficiente. Y allí estoy yo, y es una congregación. Bueno, ¿entiendes ahora por qué se dicen las cosas y qué sentido tenían? Espero que lo entiendas. Bueno, entonces juntaron 10 bodas. ¿Por qué? Porque proféticamente, aunque ellos no lo supieran, pero el Espíritu Santo sí, eso tenía que usarlo Jesús en ese momento para hablar de la iglesia. 10 novias. Es una congregación completa delante del Señor. Pero muy bien sabemos que se fraccionó en 2 partes. Otro matiz. La novia era negociada por el padre. ¿Qué ocurría? Llegaba un chico del pueblo y había visto desde siempre a una chica que le gustaba. O a lo mejor llegaba de otro pueblo. Porque ya sabes que cuando hay 3 convocatorias obligatorias en aquel tiempo para los judíos. ¿Cuáles son? La Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Era obligatorio. Claro, todos llegaban a Jerusalén, llegaban a todos los pueblos y, aunque iban muy espirituales, pero eso no quiere decir que le echaran un vistazo a las chicas que había por allí. Entonces podían ver una que le gustara. Entonces se lo tenía que decir a su padre. Dice, padre, mira qué chica me encanta, me gusta, la quiero para mí. Él no podía ir a negociarla, el novio. Tenía que decírselo a su padre y el padre era el que tenía que buscar de qué familia era e ir a negociar con el padre de la novia. Oye, mi chico, mira, le ha gustado tu hija, quiere casarse, entonces, a ver, tenemos que acordar el precio, porque había un precio. Siempre las novias cuestan dinero. Ríete, que los que no tenéis novia todavía no sabéis de qué hablo. Imagínate el precio que le costó a la de Cristo, que somos nosotros. Pero la novia tenía un precio, entonces entre los padres negociaban. Y aunque tú no lo creas, y de una manera implícita, hubo una negociación entre el padre del novio, que es Cristo, y el padre de la novia, que es la humanidad. Se establecía el precio, de tal manera que la chica podía decir, no, a mí ese chico no me gusta nada, no lo quiero, no. Y el padre de la novia tenía una fórmula para, de una manera muy elegante, pero muy eficaz, decirle al novio, anda, vete a tu pueblo a ver si encuentras algo por allí. ¿Cuál era? Bueno, vamos a negociar el precio, efectivamente. Pues si había interés, porque también el padre de la novia tenía sus contactos y averiguaba de qué familia eran. Y si podían juntar tierritas, mejor. Si podían hacer más grande el patrimonio, estupendo. Ponía un precio muy ajustadito. Bueno, tráeme 4 cabras y un camello y ya está. Pero si el chico no interesaba, o por su aspecto físico, o porque no tenía patrimonio, ¿qué hacía el padre de la novia? Ponía un precio elevadísimo. Y llegaba un chico normal, corriente, de allí del pueblo, y que le gustaba a la chica y estaba súper enamorado de ella, pero en la negociación de los padres, el padre de la novia decía, no, mira, quiero 300 camellos. Dice, pero nosotros no tenemos 300 camellos. Dice, pues es lo que vale mi hija. Bueno, vale, lo siento. Y se iba. Una forma muy elegante de sacárselo de encima, ¿verdad? Pero, bromas aparte. En primer lugar, el suegro no podía negarse. Tenía que negociar. Claro, bajo este matiz, ahora te cuento la negociación de los padres nuestros.
Llega el chico, se llama Jesús, y ve a una chica, y precisamente no la ve muy bonita, porque la ve sucia, inmunda, llena de pecados, fea porque el pecado es horroroso y hace demudar el semblante. Y le dice a su padre: quiero a esa. Imagínate el padre diciendo: ¿de verdad quieres a esa? ¿A la más fea? ¿A la que nadie quiere? Y el novio, Jesús, dice: sí. Cumpliendo la ley. Y sabes que Satanás se reúne con Dios. En el libro de Job está clarísimo. Pienso yo, esto ya es especulación mía, pero de alguna manera lo llama a su presencia y le dice: mi hijo quiere a tus hijas, a tus hijos. Y Satanás ve la puerta abierta. Dice: no, ¿qué quiere? ¿Para salvarlos? Ni hablar. Ni hablar. ¿Y cómo se sacudía el padre de la novia? Sí, al padre del novio y al novio, ¿cómo? Poniendo un precio muy elevado. Y Satanás dice: bueno, tengo obligación, es mi obligación. Si Jesús ha pedido a esta gente, a este mundo, para desposarse con ellos, pues tengo que hacerlo. No podía negarse. Pero quiso usar el truco. Y el truco fue pensar en el precio más alto. Un precio que ya desvirtuaba en sí mismo el matrimonio. Porque a nadie, ningún padre podía, pedir muchos camellos, pero nunca la vida del novio. Pobrecillo. Y Satanás seguro que dice: sí. El precio que tenía derecho a ponerlo el padre de la novia, no lo olvides, es la vida de tu hijo. Claro, él pensaba: yo no quiero ser que se salven, los quiero en el infierno a todos. Y eso no me lo va a conceder. Pero qué susto se llevó. Y en esto tenemos que estar tan agradecidos nosotros, la novia, cuando seguramente se cruzan las miradas del Padre y de Jesús. Y los dos asienten y le dicen al padre de este mundo, al que dirige y gobierna este mundo, que es Satanás, le dice: sí, acepto el precio. Claro, ahí empezó un desconcierto en Satanás, que por eso cuando hablamos en 1 Corintios capítulo 1, que no se enteró, a partir de ahí se desorientó tanto, diciendo: ¿pero cómo? ¿Que aceptas? Pero si no va a existir el novio, lo voy a matar. Claro, él se turbó. Recuerda, ahí en 1 Corintios dice que si los príncipes de este mundo hubieran sabido lo que iba a ocurrir crucificando al Señor de gloria, nunca lo hubieran hecho. ¿Lo entiendes? Esa turbación entró en él y ya a partir de ahí no sabía qué hacer. Pero las condiciones se pactaron. Y lo que se pactaba se cumplía. Si lo hacían en la tierra, imagínate en el cielo. Así que siguieron y siguieron. Pero aquella novia venía, ahora sí, se juntaban. Y venía el joven y venía la novia con los padres de ambos y un testigo, el rabino. En este caso práctico de estas bodas, el rabino. Tenían que venir, una vez acordado el precio, una vez ya firmado,
algo que se conoce como la ketubá. La ketubá también nosotros lo firmamos en nuestras bodas, es el pacto matrimonial. Es muy serio, no se toma tan en serio como es, porque lo que está escrito, eso es lo que se va a cumplir. ¿Y sabes cuál es nuestro pacto matrimonial? ¿Cuál es nuestra ketubá? ¿Sabes cuál es lo que está escrito? Y que se va a cumplir sin faltar ni un solo detalle. Este es nuestro pacto. Este es nuestro pacto matrimonial. Y por eso, cuando tú tengas dudas de algo, ve al pacto y consulta, porque lo que aquí pone se va a cumplir. Amén. Y se escribió el pacto. Específicamente el nuevo pacto. Porque entonces ya llegó el tiempo de que nuestro galán novio se acercó diciendo, ahora la quiero. Satanás, por un lado contento y por otro despistado. Diciendo, no entiendo qué va a pasar, pero bueno, yo lo que sí entiendo es que lo voy a matar. Y el odio le entró en el cuerpo de Satanás, lo voy a matar al Hijo de Dios. ¡Uy, qué alegría! Ya ni se acordaba de nada. Ciego por el odio. Porque no sabía. Se le olvidó que era un inocente. Y cuando Jesús viene a la tierra, tiene que venir exactamente, dice, porque ahora es el momento de celebrar. La primera parte, el desposorio. En la boda judía, no lo dudes, en la boda bíblica, por tanto, son dos partes. Cuando está hablando de las 10 vírgenes, está hablando de 10 chicas, muchachas, que ya se habían desposado. O sea, esto que estoy hablando es hecho. Se había acordado el precio, se habían llevado el intercambio de regalos. ¿Y sabes con qué se sellaba ese pacto matrimonial? En el desposorio. No había matrimonio, no había contacto físico. Vivían alejados y cuando tú miras, por ejemplo, Juan capítulo 14, entre los versículos 1 y 4, encuentras al novio diciéndole a la novia, voy pues a preparar lugar para vosotros. Esas mismas palabras, después de firmar el desposorio, las decía el novio, porque tenía que ir a la casa de su padre a preparar lugar para la novia. Y cuando estuviera listo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes por qué la boda bíblica es la historia nuestra? El Señor nos recogió sucios, inmundos, lo peor de lo... sino en lo más deteriorado, sucio, inmundo, para rescatarnos. ¿Ves el amor de ese novio que tienes? ¿Puedes entender el amor de ese novio que tienes? Yo me impresiono y todavía me sigo impresionando diciéndole, Señor, pero es que por eso dice, nadie puede manifestar más amor que primero coger a la más fea y segundo pagar el precio más alto. Imposible de pagar. ¿Has oído eso alguna vez? Que el Señor pagó un precio imposible. Nosotros no podíamos pagar ese precio. Nuestra pobreza y nuestra miseria nos impedirían pagar ese precio. Sin embargo, el Señor fue posible y lo pagó. ¿Hay mayor amor que ese? ¿Tú te imaginas a alguien que ame de esa manera? Pero no tienes que imaginártelo. Tienes que creer que Jesús te ama de esa manera. Impresionante. Acordado el precio, hecho el documento que el rabino hacía,
Fíjate, tomaban vino y pan. ¿Por qué Jesús estableció la última cena? Vino y pan. Estaba ya diciendo, mira, ya me voy a casar con vosotros. Ya llegó el momento de que yo pague el precio por ti. Ellos tal vez no entendían nada. Y no sabían quizá por qué en medio de la cena el Señor toma vino y pan. Es que además es en ese orden. Siempre decimos pan y vino. Pero tomó vino y pan. Y tomó el vino y ellos pensarían, no sé qué pensarían. Yo, si hubiera estado allí, estaría tan despistado como ellos. Pero le estaba diciendo, el pacto matrimonial con vosotros es ratificado. Y tomaban solamente el novio y la novia. No tomaba el rabino, no tomaban los padres ese pacto, ese vino y ese pan. Solo lo tomaban ellos. ¿Cómo se parece a nuestra historia? Cuando toma el pan, evidentemente, estaba diciendo, voy a ser destruido, pero ellos no lo entendían. El pan era el precio, su vida. Y el vino, el pacto. Por eso esos dos elementos aparecen en la historia siempre. Aparecen cuando ese modelo del sacerdocio de Cristo, que apareció de repente, que no venía de ninguna dinastía, ninguna saga de sacerdotes, sino que de repente apareció uno que se llamaba Melquisedec, pero que tenía tanta autoridad que el padre Abraham, el hombre más importante, al cual Dios le entregó todas las promesas, le dijo que a través de él iba a venir la bendición para todo el mundo. Reconoce a aquel hombre y reconoce su autoridad y le entrega los diezmos de todo. Y también sellan el pacto con los mismos elementos. Fue un anticipo, ese pan y ese vino, o ese vino y ese pan. El novio preparaba, como está Jesús ahora preparando lugar para nosotros. ¿Quieres que lo leamos en Juan? Porque mejor que te lo cuente es leer el texto. Vamos a leerlo. Es importante leer el texto, que tú lo tengas ahí en tu mente. Juan capítulo 14. ¿Y entiendes por qué ellos sí entendían y nosotros no? ¿Por qué llevo una hora explicando algo que para ellos lo entendieron así, pum, pum, sobre la marcha? Porque ni sabemos lo que es una boda. Todo lo hemos tergiversado. Resulta que entra el novio y después entra la novia como la gran cosota. Pero si la gran cosota es la fea, la inmunda, ¿cómo se le va a dar tanto honor? Todo tergiversado. Todo. Algunos me dicen, bueno, ¿cómo entiendo la Biblia? Digo, muy sencillo, todo lo que hagan los religiosos, haces lo contrario y aciertas. Si entra primero la novia, esto está mal. Si hacen esto, esto está mal. Haz lo contrario. Y verás qué es lo que dice la Biblia. Una norma sencilla, pero que la he visto funcionar. En la versión que estamos ahora considerando, dice, no se angustie vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Recuerda que todo esto es por fe. Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, el Señor dice, yo no te voy a mentir. Te lo habría dicho. Pero ahora es el mensaje de boda. Voy pues a preparar un lugar, y una vez me haya ido y haya preparado el lugar, vendré de nuevo y os llevaré conmigo. Es que este es el arrebatamiento. No está hablando de la segunda venida. Se encuentra en la mitad de camino. ¿Y qué dice Pablo?
en las nubes. El novio no llega a la casa a buscar a la novia. Es que todo es profético. En las nubes, o sea, el primer cielo, allí nos encontramos con Él. Tal cual. Bueno, para que estéis también donde yo esté, y sabéis dónde voy, y sabéis el camino. Digo que no se enteraban mucho porque todavía Tomás pregunta, pues bueno, es que no sabemos realmente. Y es este famosísimo versículo que tantas veces hemos repetido, el versículo 6, le dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Entiendes? ¿Ahora entiendes por qué este versículo? Porque un Tomás que nos representa a todos decía, Señor, ¿pero qué hago? Dice, pero si no me estás viendo que yo soy. Todavía hay gente que está preocupada por si hoy es Shabbat, si hay que celebrar hoy o no hay que celebrar hoy, pero si es que no nos enteramos ninguno. Si es que nuestro reposo, nuestro Shabbat es Cristo. El lunes, el martes, el miércoles, el sábado, el domingo. Es Cristo, Él es nuestro reposo. No es un día. Si me conocierais, dice el versículo 7, también conoceríais a mi Padre. Y dice, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y sigue la polémica. Y dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bien. Ese novio, que es nuestro Señor, y tal como era la costumbre en aquel tiempo, una vez que estaba todo preparado, y nosotros sentimos por el Espíritu que ya está todo preparado, empieza a dar señales, no viene de incógnito. Ahora, recuerda, durante todo ese tiempo que Él dijo, voy a tardar, que ha hecho toda la iglesia, dormirse. Lo importante es el despertar. Lo importante es que sepas qué es el aceite que alumbra la palabra. Lo importante es que tú tengas ese aceite. Empezaba a mandar señales. Bien. Y empezaban a gritar de monte en monte, a tocar el shofar. ¿Y cuál era el último toque cuando estaba ya ahí? Dice, a la final, trompeta. Bueno, sonaba y sonaba y sonaba, y todo el mundo gritaba, ahí viene el novio. Y esta es otra cosa que hemos incorporado a nuestra vida. Salid a recibirle y saldremos al aire. Espiritualmente, Él mismo, los ángeles, no sé quién va a ser, pero no nos va a recibir aquí en la tierra. No es su segunda venida, porque la segunda venida está clarísimo, que pone su pie sobre el monte de los olivos, se parte en dos, hay una catástrofe natural aparente y sale un río que va al Mediterráneo y hacia el desierto. Todo eso no va a ocurrir cuando viene por su novia. Un día quizá os explique la diferencia abismal entre el rapto y la segunda venida. Abismal. Bueno, ahí estaremos. Salimos al encuentro. Y tenía que salir con su lamparita. ¿Por qué? Era a la medianoche. Oscuro. No era ni siquiera en el pueblo, sino que tenía que salir al encuentro. Y en esa oscuridad, 10 novias y 10 novios, en este caso es uno, ¿no? Pero ponte en la situación de por qué el Señor explica la importancia de la lámpara ardiendo con el Espíritu. Seguramente se paraban todas ahí y los novios
Pues trataban de identificar cuál era su novia. Pero con un velo y de noche, ¿cómo sabes? Estoy hablando en la práctica, el Señor sabe muy bien quién somos, por favor, no lo interpretes por ahí. Interprétalo en la práctica. ¿Qué tenía que hacer la novia? Levantarse el velo y con la lámpara ponérsela en su cara. Entonces el novio la veía y dice, ¡ah, esta es mi chica! Y ya iba por ella. Lámpara, aceite, alumbran. Y el Señor sabe quién somos por la luz que hay en nosotros. Por la luz que nos alumbra. Él sabe quién somos. Lo sabe perfectamente sin ese ceremonial. Pero estamos hablando de algo que, ¿qué es lo que a nosotros se nos pide? Que tengamos nuestras lámparas y nuestras lámparas encendidas. Y solamente funcionan de esa manera. La reconocía, la identificaba, la tomaba a ella y a su comparsa y la llevaba a su casa. Dice Apocalipsis 3:5. Este versículo en estos días me ha causado una pequeña polémica por una hermosa canción que ya vais a ver cuál es. Porque Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido por otro con vestiduras blancas. Ya sabéis a qué canción me refiero. Yo ya me coloqué mis vestiduras blancas. Yo ya me coloqué. Y digo, eso me dio aquí, en la mollera. Ya sabes que cuando algo no me cuadra. Pero bueno, ¿sabes? Volviendo a estudiar y a repasar este tema que os estoy dando hoy, bueno, las novias se visten ellas de vestiduras blancas. Hay otras preparadas que dice el Apocalipsis que nos van a ser puestas. Y entonces dice, con esas vestiduras blancas, las de verdad, y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Es cuando la identifica. Dice, esa es fulanita de tal. Eso lo tenían que oír. Y el rabino, que siempre andan revoloteando por allí, los rabinos, tomaba nota. Identificó a su novia, que es fulanita de tal. Y es lo que está diciendo aquí en el Apocalipsis. Y yo le voy a decir a mi Padre, esa es mi amada. Eso formaba parte de ese ceremonial. Y delante de los ángeles, estos deben de ser los rabinos. Porque si no, ¿quién iba a ser los rabinos, no? Ahora bien, la tragedia es que las insensatas se fueron, no estaban atentas a cuando llegó el novio, lo dice la Biblia, y justamente llegó y ellas no pudieron ser identificadas, porque no tenían aceite y porque no estaban en ese preciso momento. La iglesia moderna ha cambiado su mensaje drásticamente. La iglesia moderna ya no quiere pasar dificultades. Como este señor, vamos a llamarlo un señor, que predica, dice, no, yo a mis ovejas no las molesto. Pobrecitas, ya tienen bastante con sus problemas. Porque ya no queremos sufrir. Ya no queremos pagar el precio. Que aunque todo lo pagó el novio, pero sí hay una cosa personal. ¿Qué tenía que hacer la novia? Estar arregladita. Estar con su vestidura blanca. Sí. Estar haciendo las cosas, porque las vestiduras blancas se relacionan con obras de justicia. Y tenía que estar, claro, el tiempo, pues a todos, eso, claro, se durmieron. Pero al oír eso, ahí viene el esposo, salid a recibirle, salieron como un cohete.
Claro, mientras iban por el camino, ellas echaban aceite y su lámpara ardía, y las otras veían que se apagó. Oye, dame, que no llego, que ya viene el esposo. Y dice, yo no te puedo dar. Voy a buscarlo. Y no estaba. Luego, recuerda cómo terminaba Mateo 25. Llamaron, porque la puerta se había cerrado. ¿Y qué les dice el Señor? No os conozco. Por eso para mí es muy importante. Ya no que entiendas estas... Es muy bueno entender estos detalles. Muy bueno. Pero la esencia, que tú tienes que estar preparado, que tiene que haber aceite en tu lámpara. ¿Sabes una cosa que yo creo que va a mantenernos despiertos y con aceite? Es el servicio. Ya lo dije la otra vez y te lo vuelvo a decir. Porque la sabiduría de los prudentes fue tener reserva de aceite. Y el aceite es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo solo se manifiesta cuando estamos con la palabra de Dios. Cuando no nos salimos del guión, cuando estamos respetando el contrato. Por eso, cuando tú veas algo, examínalo a la luz de la Biblia. Como, bueno, esta canción que yo te estoy diciendo, yo la he examinado a la luz de la Biblia. Bueno, me he dado cuenta que sí hay una parte, que las novias, una novia que, además en el Medio Oriente, ¿qué hacían? Se preparaban, no salían de su casa. En la práctica, ¿sabes por qué? Porque si la novia fallaba, el padre tenía que devolverle 4 veces lo que había cobrado. O sea que, ¿cómo hacía? La cuidaba y no la dejaba salir. Esta es nuestra historia. Ahora bien, en Miqueas capítulo 6, para terminar ya, Miqueas capítulo 6, entre los versículos 6 y 8, nos da una aptitud. ¿Con qué me presentaré delante de Yahweh? Y adoraré al Dios Altísimo. Esto se preguntaba el salmista, ¿con qué? ¿Qué es lo que le va a agradar a mi Padre? Y empieza a descartar cosas. Dice, ¿me presentaré ante Él con holocaustos religiosos? Holocaustos, a ver, el sacrificio de animales, ¿no? ¿Con becerros de 1 año? ¿Se agradará Yahweh de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? La respuesta a todo esto va siendo no, no, no y no. A Dios no le importa nada de eso. Y dice el versículo 8. Ya pueden pasar los músicos. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Recuerda en el concepto hebreo qué es lo bueno. El bien, lo bueno es hacer la voluntad de Dios. Y lo que pide Yahweh de ti, esa parte de sacrificio que la novia tiene que hacer, porque la novia tiene que estar preparada, tiene que estar bañadita, limpia, el pelo arreglado, no puede estar como una bruja, descuidada. Ahora está esperando a su novio y siempre está perfecta, impecable. Esa es la iglesia que va a venir a buscar el Señor. ¿Cómo dice? Pura, limpia, sin mancha, sin arruga, ni contaminación. Por eso nosotros como hijos de Dios, nuestra obligación es mantenernos puros, mantenernos en santidad. Mucho cuidado, no quiere decir que no vayamos a tropezar, a caernos, pero arriba,
Y si alguna mancha ha caído sobre tu vestido, límpiala, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y Él dice, lo que yo quiero de ti es que hagas justicia. Porque es la vestidura blanca. Luego se nos entregará una perfecta. Pero mientras tanto yo tengo que esforzarme en ponerme mi vestidura blanca. Acciones justas. Amar la misericordia con que Dios nos está amando a nosotros, que recuerda que éramos lo más horrible, feo, despreciable. Satanás nunca se pudo imaginar que Dios iba a pagar ese precio por esta basura que somos. Y humillarte ante tu Dios. Qué tres cosas hermosas. Todo lo demás no prepara para el encuentro con el novio. Y fíjate, holocaustos, millares de carneros, arroyos de aceite y hasta un sacrificio humano, estilo a Guzmán el Bueno, tiró el cuchillo para que mataran a su hijo y no conquistaran la ciudad. No vale para nada. Haz justicia, ama la misericordia y humíllate ante tu Dios, el que pagó el precio. Increíble que lo pudiera pagar, pero fue así. Y el que no acepte eso está comprando aceite no se sabe dónde, que no va a encontrar, y cuando quiera reaccionar será tarde, ya la puerta se habrá cerrado. Vamos a ponernos en pie. Si podéis poner un poco el aire, que hace calor. Aquí está mi lámpara, está encendida. Porque tiene espíritu. Solo estoy escuchando el sonido del cielo. Hacia la puerta, solo golpea que Ya sabes de dónde sacaron esta canción. abriré, Jesús. Solo golpea que yo te abriré, Hay que salir al encuentro. Jesús, y ya me coloqué mis vestiduras De novia. blancas. Solo estoy aquí esperando.
mis vestiduras blancas. Solo estoy aquí esperándote. Ven a reinar, Hay dos cosas. La primera es en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice que he aquí, yo estoy a la puerta de tu vida llamando. Si tú abres, yo entraré a ti. Y entonces te convertirás en la novia de Cristo. Entonces y solo entonces habrá un milagro en tu vida. El milagro de la vida, brotando en ti y en tu corazón. ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho? ¿Le has dicho al Señor, Señor, hoy estoy oyendo tu voz, la acabo de oír, llevo 1 hora y media oyendo tu voz? Porque Él está esperando. El pacto está firmado. El pacto está cumplido. Las condiciones están establecidas. Solo faltas tú. Solo faltas tú. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo? Tan sencillo como decirle, como en las bodas, sí quiero. Dile, Señor, sí quiero. Acepto el pacto. Sí quiero. Abro la puerta de mi vida, de mi corazón, de todo mi ser. Sí quiero.